En 1990, un grupo de visionarios directores de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador lideraron el proyecto de creación del Centro de Formación Empresarial. Fue así como el 18 de abril de ese mismo año se inauguró oficialmente dicha unidad, con el objetivo de capacitar al recurso humano de los socios de la gremial. Desde esa fecha, se han venido generando diferentes programas y proyectos de capacitación. Entre ellos, cabe destacar nuestros programas propios con derechos de autor y ampliando el grupo de beneficiarios a las empresas no socias, ONGs, instituciones autónomas y municipalidades. Actualmente, brindamos diferentes tipos de seminarios, conferencias, talleres orientados a desarrollar y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades del talento humano de las organizaciones para lograr una mayor productividad, competitividad, eficiencia y potenciar el desempeño del personal en entornos cada vez más competitivos. Nuestros eventos son impartidos por un grupo de expertos profesionales que utilizan y combinan diferentes recursos metodológicos que facilitan y dinamizan el aprendizaje de nuestros participantes. Contamos con capacidad instalada a nivel nacional, principalmente en nuestras sedes en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y La Unión. Contáctenos. Centro de Formación Empresarial. Especialistas en la formación del talento humano de tu organización. Hola a todos, muy buenos días. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en este viernes que está un poquito nublado, pero venimos con todas las fuerzas para poder hacer este webinar del Centro de Formación Empresarial una vez más en compañía de grandes ponentes. Esta mañana estoy acompañada de un ponente internacional muy importante, Alejandro Maureira, chileno. Actualmente él es economista senior de Arthur & Vernon Management Center, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la que destaca su participación en la banca a través de los cargos que ocupó en Citibank y también para Salomon Smith Barney. Es consultor y asesor de empresas en temas estratégicos y de valorizaciones realizados a través de cargos que ocupó como socio director de LBO Consulting Group. Es columnista académico y director de empresas. Alejandro nos hablará ahora del tema COV, Continuity of Business, cómo continuar con el negocio en momentos difíciles, porque saber reinvertirse rápidamente es un activo clave dentro de las organizaciones, por lo que definir lo estratégico e importante será parte de las decisiones de los managers. Comentarles que Alejandro nos impartirá su ponencia y luego tendremos nuestro acostumbrado espacio de preguntas para aclarar todas las dudas que surjan a lo largo de la ponencia, y para los que nos acompañan por Zoom lo podrán hacer en la casilla de preguntas y respuestas, y los que están a través de la transmisión de Facebook a través de un comentario que lo pueden dejar en la parte inferior de su pantalla. Alejandro, buenos días, bienvenido. Bueno, para ti, buenas tardes, bienvenido. Muy buenos días a todos. Efectivamente, acá son buenas tardes, ya son un poco más de la 1 de la tarde. Y gusto en saludarlos a todos. Así que, bueno, si me permiten, voy a empezar a cargar mi presentación en pro del tiempo. Aquí estamos. Está listo. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro. Sí, si me permiten, voy a cerrar el video para... Ahí sí. Para privilegiar, la conexión no está muy buena últimamente por estos lados, así que voy a privilegiar el contenido. Bueno, lo primero es hacer un contexto, bueno, junto con saludarlos, y espero que estén todos súper bien allá. Por estos lados, bueno, es bastante extraño todo esto que estamos viviendo. Pensar que yo estoy acá en Chile, al final del mundo,
casi cayéndonos del mapa, ustedes están, digamos, por ahí arriba, y piensan, estamos viviendo exactamente lo mismo. Estamos todos confinados en este momento, estamos todos tomando restricciones. Esto es una pandemia, como digamos lo dice su nombre, es un tema global y obviamente la forma de salir de esto van a ser soluciones globales. Vamos a ver eso de a poco. Bueno, sí que lo primero es eso, dejarles un afectuoso saludo y espero que estén todos bien y tomando las precauciones del caso. Lo primero es hacer un contexto con respecto a lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo ahora no tiene precedentes. Como economista, una de mis funciones es buscar siempre patrones de manera tal de poder predecir el futuro. O sea, uno de los trabajos que tenemos los economistas es poder adelantarnos a lo que va a suceder. Y para poder adelantarnos, solemos estudiar qué pasó veces anteriores para entender cómo nos vamos a comportar ahora. Cuando uno busca patrones anteriores, uno no encuentra nada parecido a lo que hoy día estamos viviendo. Si bien se ha hablado de la peste negra y otras, sucedieron en momentos en que el mundo no es el mundo moderno en el que estamos hoy día. Así que interconectado. De hecho, no solamente eso. A mí me ha llamado mucho la atención y no ha dejado de impresionarme qué tan conectados estamos hoy día en comparación, por ejemplo, en 1990, cuando se crea la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Fíjense que 30 años, felicidades por estos 30 años. Fíjense que cuando se crea la Cámara, el mundo no era tan globalizado como es hoy en día. Han pasado 30 años y en estos 30 años el nivel de relaciones que tenemos se ha dejado ver con todo esto que está sucediendo. Con todo este tema del COVID nos damos cuenta qué tan relacionados estamos entre los países. Así que esto no tiene precedente y económicamente tampoco. Desde el punto de vista económico, todas las crisis económicas que hemos tenido hasta ahora tienen relación con la diferencia que hay entre la economía real y la economía monetaria. Para dar un ejemplo, imagínense ustedes, tienen dinero, es parte de su patrimonio, el dinero que tienen, ven un Ferrari usado, un Ferrari de segunda mano, y dicen, oye, qué bonito el Ferrari, se ve espectacular este Ferrari, me compro el Ferrari. Nos estamos comprando un automóvil de lujo, un automóvil, digamos, que tiene un valor alto. Ustedes se compran el Ferrari, ahora es de ustedes, pasa a ser parte de su propiedad, pero una vez que llegan a la casa se dan cuenta que el motor estaba malo, el auto no funcionaba, que le faltaban muchas piezas. En otras palabras, que el valor de ese auto, vamos a suponer, es la mitad o debiera haber sido la mitad de lo que ustedes pagaron. Cuando eso sucede, esa es la diferencia que hay entre lo real y lo monetario. Monetariamente, vamos a suponer, solamente para decir una cifra, ustedes pagaron $1.000.000 y ahora resulta que tienen un vehículo que vale $100.000. O sea, perdieron harto valor. Las crisis económicas se relacionan a esa diferencia de valor entre la economía real y la economía monetaria. La crisis del 30, se creía que las empresas costaban mucho más de lo que realmente valían. La crisis de subprime del 2009 tiene que ver con que el precio de las viviendas se creía que era mucho más alto del real. La crisis asiática del 97 también se creía que los créditos se podían pagar digamos, en países asiáticos y no se podían pagar, no estaba el dinero que se creía que estaba. Diferencia entre economía real y economía monetaria. ¿Qué es lo que tenemos nosotros hoy día a nivel mundial? Un lockdown, una pausa total. O sea, esto es ir manejando en la carretera y me detengo en la carretera. El auto está bueno, tengo combustible, no hay ningún problema, yo estoy bien, puedo seguir manejando, pero me detuve, voy a seguir manejando después. Cuando nosotros lo miramos desde ese punto de vista, se van a dar cuenta que compararlo con otras crisis es suponer que aquí hay un ajuste, pero vamos a ver si es que se viene ese ajuste o no. Entonces, por ende, ¿cuál ha sido la clave hoy en día? Ha sido la gestión del conocimiento. Nosotros no sabemos lo que está pasando y en Latinoamérica tenemos la suerte de ser el tercer área, digamos, que se infectó con este virus. ¿Esto qué quiere decir? Que partió en Asia, se fue a Europa y de Europa llegó hasta América. Y nosotros podemos adelantarnos, podemos entender, podemos tomar mejores decisiones de las que se tomaron en Asia o en Europa, porque ya sabemos lo que se hizo en Asia y lo que se hizo en Europa y lo que funcionó o no. Entonces, a partir de ello, si ustedes se dan cuenta, estamos simplemente con un par de semanas de desfase con respecto
a lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Y eso es todo lo que tenemos para eventualmente poder decir estamos bien o estamos mal. Piensen ustedes cómo partió México, cómo partió Brasil, con respecto a salgan, no se preocupen, aquí no pasa absolutamente nada. Después todo empieza a demostrar que la estrategia no fue buena, retrayámonos, encerrémonos, cuidámonos, vemos lo que está pasando con el encierro en España, en Italia, no nos restringamos tanto, tratemos de salir. Si ustedes se fijan, lo que está pasando es que estamos manejando todo esto en el camino, en la medida que las cosas van pasando. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que tratar de resolver es cuánto va a durar esta pandemia. Y acá lo que hice fue un modelo basado en qué es lo que dicen expertos con respecto a cuánto va a durar. Y el gráfico que les voy a presentar a continuación es básicamente el mejor escenario que encontré. Este mejor escenario dice que lo peor que estamos, o sea, lo peor de esta crisis de COVID lo estamos viviendo ahora. Fíjense que el mejor escenario con respecto a los datos, qué es lo que está pasando en Latinoamérica, qué es lo que pasó en Asia, que se llegó a un pic y ahora está bajando, en Europa lo mismo, ¿dónde estamos nosotros? O sea, que a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica, estamos viviendo en este momento lo peor de la crisis del COVID. En estos momentos, esto es lo peor. Y que para junio de este año, no el 20 de junio, sino que junio del 2020, fíjense que para junio de este año va a haber pasado lo peor. ¿Qué viene después de este encierro, este lockdown que se le llama, donde estamos todos restringidos, nos tenemos que tener que quedar en casa, etcétera? Viene convivir con el COVID. O sea, no va a haber un remedio paliativo. Fíjense que la mejor noticia de un remedio, digamos, de fuentes confiables, es que en octubre de este año podría haber un remedio paliativo. O sea, tenemos hasta octubre, para, digamos, desde ahora hasta octubre, entre un juego en lockdown o eventualmente convivir con el COVID. Y después de eso, se espera también, el mejor escenario también es una posible vacuna para marzo del 2021. O sea, hasta marzo del 2021 vamos a tener que convivir con el COVID y recién desde marzo del 2021 vamos a poder recuperarnos. Y acá viene el por qué hacía este paralelo, este análisis con respecto a ir en una carretera, en un auto, detenerse y después partir. ¿Por qué hacer este paralelo con respecto a otras crisis? Porque encontrándose una vacuna, todas las economías a nivel mundial, todas, absolutamente todas, se van a querer recuperar. Acá no hay un ajuste, no se trata de la crisis subprime, de cuánto valen las casas y vámonos recuperando a poco. Acá se trata que íbamos andando, nos detuvimos y ahora hay que salir al camino y hay que volver a partir. Si lo miramos desde ese punto de vista, a nivel mundial se va a querer una recuperación acelerada. Solamente para comentar, la crisis subprime a nosotros nos tomó 10 años, más o menos 9 años de hecho, salir de ella, volver a recuperar el ritmo a nivel mundial que había antes de la crisis subprime. Ahora se espera, obviamente, que en un par de años estemos como estábamos antes de toda esta crisis del COVID. Pero aún así, como estamos interrelacionados a nivel mundial, no vamos a tener o no vamos a poder hablar de una época post-COVID hasta por lo menos el 2023. ¿Por qué? Porque la ayuda tiene que llegar a todo el mundo. Este es el caso cuando uno menciona y dice, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si ustedes en El Salvador estuviesen libres de COVID? La pregunta es cuánto durarían libres de COVID, porque basta con que llegue un extranjero o entre una persona o alguien que fue y volvió y se contagió y partió todo absolutamente de nuevo. ¿En qué momento vamos a poder hablar de que estamos en un estado post-COVID a partir del año 2023? Esto es los mejores escenarios que he encontrado con respecto a la pandemia de fuentes obviamente confiables. A partir de ello, nosotros podemos empezar a armar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y en este gráfico que les voy a presentar, tengo trimestres, el primer trimestre, segundo trimestre, hasta un sexto trimestre, un año y medio, que va a ir avanzando, y tengo las letras A, B, C, D y E. A es que tiene una alta probabilidad de ocurrencia, y E es que tengo una muy baja probabilidad de ocurrencia. El primer escenario que estamos viviendo hoy día es el de lockdown, donde nos vamos a encerrar, encerrados con restricciones de movilidad, reuniones, etc. Este escenario de lockdown
tiene una alta probabilidad de que suceda para toda Latinoamérica desde este trimestre en el que estamos actualmente. Este trimestre, fíjense que la probabilidad que tiene, por lo menos lo que está mostrando este gráfico, la probabilidad que tiene es alta para el primer trimestre, relativamente alta y media, fíjense que para el primer trimestre. Seguir dos trimestres tiene una probabilidad alta y media, y vamos a ver que acá se empieza a interponer la segunda escenario, que es convivir con el COVID, que es el trabajo, comercio abierto, pero restringido, turismo también completamente restringido, y ese escenario de convivir con el COVID, donde estamos viviendo con esto, pero estamos restringidos en cuanto a movimiento, salir, etcétera. Fíjense que es un escenario que empieza a tomar fuerza a partir de, para el segundo trimestre, o sea, en 3 meses más, tienen una alta probabilidad y ya en adelante empieza a tomar el escenario. O sea, esto es altamente probable que empiece a darse. Después, el siguiente escenario es de una recuperación acelerada. ¿Y en qué momento vamos a tener una recuperación acelerada? Si ustedes se fijan, empieza a tener una probabilidad muy baja que sea ahora, y esta con el tiempo se empieza a desarrollar, pero también no aparece con una probabilidad alta, sino que hasta más de un año, o sea, recién en un año, empieza a aparecer con una probabilidad media, y de ahí su probabilidad empieza a aumentar. Y hablar de una época post-COVID, por lo menos en un año y medio más, las probabilidades son muy bajas o bajas, de que podemos hablar de una, digamos, de una era post-COVID. Eso es lo que hoy día se está manejando, esos son los escenarios de COVID que tenemos. A partir de ello, lo podemos ver, digamos, estos mismos datos. Me quiero pegar aquí la presentación. Perdón, no, se me había quedado pegado. Dentro de estos escenarios, perdón, tengo los escenarios a través del tiempo. ¿Cómo son los escenarios a través del tiempo? Tengo acá, desde mayo, en el mes que estamos actualmente, tenemos el año 2020 y el año 2021. Las probabilidades apuntan que es muy probable que en toda Latinoamérica, incluyendo El Salvador y todos los países de Latinoamérica, Chile también, desde donde les hablo, que estemos con un lockdown desde mayo hasta octubre. Eso es lo más probable que tengamos, pero también se empieza, desde julio en adelante, empieza a aumentar la probabilidad de convivir con el COVID, y esta se extiende, si ustedes se fijan, más de un año. Las razones de esto son razones económicas que van desde si tenemos la cultura para estar encerrados, y en Latinoamérica no tenemos la cultura. Basta ver lo que ha pasado en las últimas, el gasto fiscal, cuáles son los recursos que tenemos, y tampoco nos da. Entonces, por ende, digamos, el convivir con el COVID se empieza a ver como un escenario bastante frecuente. Y no vamos a hablar de una recuperación acelerada hasta el año 2021, más o menos marzo, cuando es que aparece, digamos, una vacuna, y de ahí en adelante vienen digamos, los escenarios. Estos son los escenarios que se presentan, y esto también nos lleva a que desde el punto de vista empresarial vamos a tener que cambiar el concepto de generar valor por el de viabilidad. Esta es la primera parte, o uno de los mensajes importantes con respecto a cómo continuar con nuestros negocios. Lo primero es que nosotros tenemos la visión de que siempre tenemos que estar generando valor, y eso también incluye valor económico. Pero hoy día, con todo este escenario que está sucediendo, digamos, con lo que va a significar con respecto a varias industrias que se van a detener por completo, la pregunta es, vamos a pasar de valor a viabilidad. La viabilidad es simplemente cuánto es lo que yo tengo que producir y vender para mantenerme en el negocio. Fíjense que estamos bajando el nivel de las empresas a un nivel de depresión económica, que esto, bueno, lo comentaba en otras charlas, que no vamos a hablar de recesión económica, sino de depresión económica. Y uno dice, ya, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos bajando lo más rápido posible al mínimo sustentable. Y ese mínimo sustentable es el mínimo sustentable para toda la economía. O sea, mientras estemos todos relativamente bien, o sea, mientras haya servicios de salud, mientras tengamos alimentos, mientras tengamos servicios básicos, piense que de ahí en adelante
todo es adicional. Tenemos que asegurar esa primera parte. Entonces las empresas también bajan a este nivel y por ello hoy día el generar valor lo estamos cambiando por el concepto de viabilidad. ¿Cuánto es el mínimo producto viable que yo tengo que tener para eventualmente, digamos, vivir a través del tiempo? Y acá tenemos el escenario con respecto al tiempo. O sea, estamos hablando más o menos un año desde ahora. Decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo durante este año? Y nos vamos a referir a la viabilidad. Entonces, la demanda, para poder responder al concepto de viabilidad y la continuidad de los negocios, vamos a mezclar tanto la viabilidad con la demanda. La demanda hoy día responde sobre la continuidad de negocios. Yo sé que esto es lógico cuando uno dice, obviamente, los ingresos mandan, las ventas mandan. Efectivamente, pero ahora lo que tenemos que hacer, al igual que lo están haciendo los gobiernos, adelantándose con la poca información que tenemos, hoy día monitorear las ventas es esencial para poder mirar si es que yo tengo viabilidad o no de mantener mi negocio. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que está hablando esta persona que está allá al fin del mundo? Me tiene confundido. Aparte que habla extraño y los chilenos hablamos rápido más encima. Entonces, la idea es la siguiente. Yo hoy día tengo que estar monitoreando mi demanda y entender rápidamente por qué sube o por qué baja. Porque si es que está bajando y esta demanda no me va a permitir a mí mantenerme durante un año con esa demanda que va bajando, vamos a ver que hay que tomar decisiones duras como retirarse del mercado o algo por el estilo. Eso lo voy a ver en unas diapositivas adelante, pero por ahora uno dice la demanda es lo que manda. Entonces yo tengo que monitorear la demanda y tengo que tratar de estimar la demanda con este escenario de lockdown durante 6 meses y de ahí, digamos, los otros escenarios de convivir con el COVID. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Puedo vivir yo con esa demanda? Una vez que yo tengo la respuesta a la demanda, la pregunta es, ¿tengo el capital de trabajo? Claro, si yo no tengo los recursos hoy día para poder vivir, digamos, durante meses a través de esto, voy a estar en problemas. Entonces, por ende, a partir del trabajo y el capital de trabajo se vuelve estratégico. Siempre lo ha sido, pero hoy día aquellas empresas que eran conservadoras y tenían más de una vez su capital de trabajo, 2 veces, son empresas que están en mejor posición competitiva con respecto a aquellas que tenían restringido su capital de trabajo, se movían en base a deuda, tenían, no sé, 0,5% de su capital de, 50% de su capital de trabajo con patrimonio propio y un 50% se lograba a través de créditos, proveedores, etcétera. Fíjense que si esa era la realidad, esas empresas hoy día están obviamente en una peor posición competitiva. Entonces el capital de trabajo es estratégico, queda como una lección para el futuro también, pero hoy día tenemos viabilidad, tenemos la demanda y tenemos el capital de trabajo. Aquí están los 3 elementos que nos tienen que ayudar obviamente a sobrepasar los escenarios que tenemos acá de por medio. Los escenarios de lockdown, convivir con el COVID, la recuperación acelerada y después llegar a una época post-COVID. Ahora, dentro de estos escenarios, piense que vale la pena decir lo siguiente: habrá cambios permanentes. O sea, nos va a dejar secuelas desde el punto de vista de cómo estamos funcionando. Y por esas secuelas me estoy refiriendo, por ejemplo, el delivery llegó para quedarse. Antes del COVID, el delivery era una opción de comprar, era un canal más. Personalmente, eh, old school, prefiero ir a la tienda, hablar con la persona, qué tienes ahí, qué oferta tienes, etcétera, que interactuar con un computador, pedir y que me llegue. Hoy día, fíjense que eso va a ser la nueva norma. Como muchos estamos probando el delivery por primera vez, después no nos va a hacer problema continuar con él. El delivery llegó para quedarse. Y ahí tenemos como cambios permanentes. El teletrabajo. Hoy día, por ejemplo, yo estoy acá en Chile, ustedes están en El Salvador. Lamentablemente no estoy allá con ustedes, que yo preferiría estar obviamente en su país de visita,
Pero no, estoy acá, digamos, desde mi hogar, conversando con ustedes. Esto también, este tipo de cosas, como también la educación a distancia, llegó para quedarse. Y eso también implica cambios en la demanda, cambios en estructura. Hay cosas que van a cambiar. También tenemos que entender que las necesidades actuales deben estar en los debates económicos. Hoy día hay cosas que se necesitan que eventualmente tenemos que abordar. Hay oportunidades de mercado. Y por estas oportunidades de mercado me refiero, por ejemplo, las empresas de alimentos, las empresas de químicos, etcétera. Hoy día están con una demanda bastante alta y hay oportunidades de mercado. Y también la pregunta es, ¿las oportunidades de mercado actual llegaron para quedarse o eventualmente van a ser transitorias? Y habrá cambios en el posicionamiento de mercado de aquellas empresas que logren sobrevivir. Y esto, fíjense que no es menor. Cuando uno dice, por ejemplo, yo quiero terminar, si logro pasar toda esta crisis y parte de mi competencia hoy día no lo va a lograr, implica que esos segmentos de mercados, una vez que haya una recuperación, yo me puedo hacer de ellos. Pero también vale la pena preguntarnos cómo quiero llegar yo a este momento. Porque si yo logro sobrevivir, pero llego al momento de recuperación, cansado, agotado, mi equipo llega literalmente muerto, estamos todos sin energía y llegué, digamos, apenas con recursos financieros, puede ser que esta recuperación me pille tan mal parado que, digamos, capitales nuevos con empresas pujantes, completamente nuevas, que se vuelven a armar, eventualmente tomen esas posiciones de mercado. Entonces, a partir de esto, sí hay una mala noticia que tiene que ver con respecto al tema económico, y muchas industrias que van a detenerse. También tenemos que reconocer que hay oportunidades. Y esta presentación la orienté más hacia las oportunidades que aquellas industrias que eventualmente van a dejar de estar. Por eso estoy hablando de continuidad de negocio. He dado otras charlas, el día de ayer dicté una charla sobre escenarios económicos, donde ahí ya me dedicaba a hablar de qué empresas o qué industrias eventualmente no iban a seguir funcionando. Hoy día tenemos lo siguiente, para las empresas, sus fortalezas y debilidades están dadas con el capital de trabajo y el acceso a él. Eso es crítico. O sea, hoy día las empresas que tenían alto capital de trabajo es una fortaleza. Aquellas empresas que tenían bajo capital de trabajo o que tienen, esa es su gran debilidad en estos momentos. Y por eso también los gobiernos están abriendo líneas de crédito para empresas, etcétera, para, digamos, ayudarlas con este tema de capital de trabajo. Y por otro lado, tanto las oportunidades como las amenazas están dadas por la demanda. Y acá tenemos los dos elementos junto con la viabilidad, que es el nuevo enfoque que le damos, que empezamos a entender cómo poder continuar con nuestro negocio. O sea, hoy día, para hacerlo bastante simple, hay que medir cuánto es el capital de trabajo que tienen, cuánto tiempo les permite vivir con ese capital de trabajo, y ya van a tener una parte del análisis para poder continuar su negocio o no. Y de ahí, el segundo análisis es determinar la demanda y tratar de estimar cómo viene esa demanda. Después de ello, yo junto los dos elementos, tanto el capital de trabajo como la demanda, y veo si es que es viable seguir en el mercado. Así, digamos, podemos determinar si es que vamos a continuar o no. Y para ello, fíjense que hice esta matriz de decisiones donde tengo hacia arriba empresas que están creciendo, hay oportunidades de mercado, hay empresas que hoy día están creciendo y hay empresas que hoy día están, digamos, en una muy buena situación, y hay empresas donde no hay demanda. Acá al medio vamos a poner hacia arriba, tenemos empresas cuya demanda está aumentando, y acá hacia abajo, aquellas empresas cuya demanda está disminuyendo. Por otro lado, también esto lo divido en dos, hacia este lado, hacia el lado izquierdo, yo voy a tener cuando tengo capital de trabajo, y al lado derecho cuando no tengo capital de trabajo. Y con esto hacemos una matriz y podemos tomar decisiones y ustedes pueden evaluar en qué posición están. Voy a partir con el peor escenario, que hoy día es la quiebra. Claro, si es que yo no tengo demanda y no tengo recursos para hacer frente, la verdad que va a quedar la quiebra como una decisión no solamente última, sino que no hay otra opción. Hay empresas que hoy día están quebrando.
no me quiero referir al tema turismo, pero yo creo que hoy día ser gerente de un hotel, y me van a perdonar si es que hay acá gerentes de hoteles, yo creo que ser gerente de un hotel o de una empresa turística, hoy día están lejos en una de las posiciones con más riesgo que hay, por lejos, versus, por ejemplo, ser gerente de una empresa o ser dueño de una empresa de químicos. Son escenarios completamente opuestos. Hay empresas que van a quebrar, ¿y por qué? Porque no hay demanda y tampoco hay recursos. Si es que hay cierto nivel de recursos, pero no hay demanda, lo que dice, digamos, lo que tenemos que hacer es programar un plan de retiro. Esto me tocó apoyar a una amiga, una amiga que ella es CEO de una campaña de retail, o sea, una empresa de retail, y tras los análisis, lo mejor fue que ella se acogiera a quiebra, desgraciadamente, porque no iba a lograr pasar todo este tiempo. Entonces generamos un plan de retiro. ¿A qué nos referimos con un plan de retiro? Que la idea era que ella se acogió a quiebra, no quebró, o sea, en otras palabras, fue un plan de retiro, está cerrando la empresa, está dejando absolutamente todo pagado, inclusive todos sus acreedores, etcétera, también a sus trabajadores, absolutamente todo el día, y ella se va a quedar obviamente también con una parte del patrimonio. Al escenario, al peor escenario, comiéndose los recursos que hoy día tiene disponibles y eventualmente programar el plan de retiro. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo baja demanda, pero tengo, digamos, tengo patrimonio, que en realidad este era el caso, parte del caso de ella, como acá en el centro, era retirarse. También hay que saber cuándo retirarse. A veces duele mucho, sobre todo los que somos competitivos. Yo me sumo al grupo de los gerentes competitivos, yo soy altamente competitivo, a mí me gusta ganar y obviamente retirarse para mí ha sido una competencia que me ha costado muchos años eventualmente poder desarrollar, pero ya sé que hay momentos en que vale la pena retirarse. ¿Qué es lo que pasa cuando la demanda empieza a mejorar y yo tengo recursos? En este punto es bastante complejo. Cuando tenemos un punto donde yo no sé si la demanda está reprimida por todo lo que está pasando y tengo recursos dentro de mi empresa, hay que evaluar. Y evaluar implica que, ¿qué es lo que pasaría si es que, o sea, la puedo potenciar o eventualmente me puedo retirar? Este, este escenario es completamente incierto y acá los análisis y los árboles de decisiones, las matrices de riesgo, empiezan a tomar relevancia para poder determinar si es que vale la pena potenciar o hay que retirarse. Cuando ya estamos hablando de posturas con, o sea, industrias que tienen demanda, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo demanda, pero no tengo los recursos y no tengo acceso a esos recursos? Acá los partnerships tienen que primar de empresas que hoy día tienen demanda, pero los pilló mal parados porque tenían poco capital de trabajo y necesitan ampliarlo, no teman en mirar a su vecino, su antigua competencia, y si es que él está bien, este es un muy buen momento para unificar fuerzas. Unificarlas implica, bueno, en Merge and Acquisition, perdón, se pueden juntar, con eso compartir costos, aumentar el capital de trabajo, así que la invitación es a mirar los partnerships que eventualmente pueden hacer. Si es que tienen demanda y eventualmente poco financiamiento, pero tienen acceso a él, obviamente hay que empezar a conversar con los bancos, con las ayudas estatales, empezar. Estos son escenarios bastante buenos que obviamente aquellas empresas que tienen bajo capital de trabajo. Y hay dos grupos de empresas que son aquellas que tienen alta demanda y que los pilla también con buenos recursos. Si ese es el caso, fíjense que hay uno que es potenciar. Hoy día muchas empresas de delivery están compitiendo entre ellas y están potenciándose entre ellas. O sea, la idea va a ser que puedan eventualmente, digamos, sobrevivir juntas. Y de ahí en adelante, fíjense que están aquellas empresas que están en una muy buena postura, donde hay demanda y tienen recursos. Pero ojo, esas empresas también tienen por objetivo posicionarse. Uno de mi compadre, el alma, uno de mis grandes amigos, él es dueño de una empresa de químicos que él
le iba bien, pero desde que comenzó todo esto, le ha ido demasiado funcionamiento. O sea, independiente que hoy día tenga demanda, un exceso de demanda por todo lo que está sucediendo, tiene que ser estratégico con respecto a esa demanda. Y ello implica que le está dando facilidades, ya que tiene capital de trabajo, le está dando facilidades a quienes quieren que sean sus clientes a futuro. O sea, en otras palabras, estamos generando un plan de posicionamiento para que cuando toda esta crisis termine, todas esas empresas que él está ayudando, entre comillas, ahora, fíjense, se conviertan en sus clientes leales. Entonces, aquí vamos a hablar de posicionar. O sea, no solamente es vender por vender, sino que es posicionarnos. Hay que ser estratégico con respecto a lo que está pasando. Así que esta es la matriz de decisiones con respecto, digamos, a lo que estaba mencionando. Y al final del día, las preguntas centrales que tenemos que responder son las siguientes. ¿Sobreviviría 6 meses en este escenario, en un escenario de lockdown? Aquí por el color uno dice, este es un escenario de lockdown. ¿Sobrevivirían 6 meses en un escenario donde está toda la gente guardada en sus casas? Si es que la respuesta es no, tienen que evaluar eventualmente un retiro. Si es que no, hay que ver si hay que seguir. Podrían funcionar un año en este escenario. Fíjense que en un escenario de convivir con el COVID, o sea, estamos hablando que los escenarios más probables eran 3 meses de lockdown, de ahí en adelante un año conviviendo con el COVID. Si la respuesta es sí, hay que continuar. Y la pregunta después que viene en el contexto de recuperación acelerada, ¿cómo quieren llegar a este momento? Y acá, mm, claro, desde el punto de vista como economista y con una visión social, a mí me gustaría que la mayor cantidad de las empresas, digamos, se mantengan en el tiempo de manera tal de no afectar el empleo. Pero como consultor de empresas, tengo la responsabilidad de decirle digamos, a un empresario, decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo quieres llegar tú a este momento, al momento de recuperación? ¿No sería mejor eventualmente cerrar la empresa, mantener el capital, el patrimonio, resguardarlo, y una vez que la recuperación sea una certeza, ahí, digamos, volver a invertir y partir todo de nuevo? ¿Qué es mejor? Entonces también vale la pena preguntarse cómo quieren llegar a este momento. Y nos tenemos que preguntar también cuáles van a ser los cambios permanentes que van a quedar después de todo esto que está pasando. Eh, ya podemos adelantar el tema tecnológico, la educación a distancia, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser esos cambios permanentes? ¿Dónde están esas oportunidades? Entonces, juntando todo esto, podemos empezar a armar el mapa para eventualmente continuar nuestro negocio. Y con esto cierro mi presentación, que la idea va a ser, lo primero que nada, tenemos que proyectar la demanda. La demanda hoy día está mandando. Si ustedes proyectan demanda bajo los escenarios que digamos, que he presentado, eh, pueden tener, digamos, opciones de seguir avanzando, incluso de crecer o no. Recuerden que tenemos que ver la viabilidad de los negocios. Hoy día, digamos, lo que hay que hacer es sobrevivir, por sobre, digamos, tratar de generar valor. Entonces, esto del mínimo producto viable manda, eso es lo que puse ahí, mínimo producto viable. Si es que eventualmente yo logro llegar a fin de año sin tener pérdidas, eso ya es suficiente para el escenario en el que estamos ahora. Más que eso, ideal, genial, si las condiciones lo permiten. Pero hoy día las empresas que lleguen a final de año sin pérdida, eso ya es suficiente. El capital de trabajo es lo que está hoy día mandando desde el punto de vista de estrategias. Obviamente que hay industria hoy día, la verdad que mientras me permita llegar a fin de año, el capital de trabajo que tengo, junto con los ingresos que voy teniendo, hoy día, recuerden que estamos hablando de viabilidad, eso. Y por último, que todo esto se va a superar en algún momento, o sea, el futuro va a llegar y vale la pena preguntarnos cómo queremos llegar a él. Y con eso podemos continuidad de negocio, continuity of business. Así que esa es la presentación, por lo menos, que les tengo preparada. Disculpen que aquí ahí sí, y ahí, así que eso es. Espero que les haya gustado y bueno, bienvenidas sus preguntas o consultas.
Muchísimas gracias, Alejandro. De forma invitar a todos nuestros asistentes a que por favor nos hagan sus consultas y sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas que tenemos aquí en Zoom. Nos están consultando. Si quieres, Alejandro, voy a detener la presentación porque me está diciendo que la conexión es inestable. Ok. Sí. Listo. Dice, muy buenas tardes. ¿Cómo se ve el panorama para las consultorías en estos momentos? Me refiero a las capacitaciones virtuales. Se ven buenas. O sea, se ven buenas porque la educación a distancia está tomando fuerza. De hecho, por ejemplo, con este mismo concepto de los webinars, el que estoy dictando yo ahora, hace 2 meses atrás no eran muy bien vistos, pero hoy día podemos encontrar muy buenos y cada vez hay mejores. También vamos a estar un tiempo en esta realidad y como docente, digamos, el tema de poder enseñar a distancia se está haciendo un estándar. ¿Y a qué me refiero con un estándar? Hoy día, por ejemplo, una de las universidades donde hago clases ya dijo que durante todo este semestre, para nosotros llega hasta julio, vamos a tener clases solamente virtuales y es muy probable que las tengamos durante todo el año. Así que las capacitaciones bien y capacitaciones obviamente que hay que buscar en qué se necesitan hoy en día. Ok, gracias. También nos preguntan, hay un cuadro donde en el tercer punto dice que las necesidades actuales deben de estar en base y preguntaban a qué. Están haciendo referencia a una de los slides de tu ponencia. Sí, si me disculpan, voy a buscar la diapositiva. Perfecto. Espera, la estoy buscando, la estoy mirando para ver, porque a veces pongo ideas solamente centrales. Sí, ahí tendría, si puede ser más específica la pregunta, porque estoy buscando y no encuentro el... Ok, si para quieres, poder dar bien. le vamos a pedir a nuestro asistente que su nombre es, ahorita te digo. Ya se me movieron todas las preguntas, pero a la persona que nos escribió la pregunta que leí, si nos pudiera, aquí está, Carlos Salazar, si podría por favor hacernos un poquito más específica la pregunta para darle respuesta. Gracias. La siguiente pregunta, Alejandro, dice, soy médico dermatólogo en El Salvador, no hay regulación de apoyo que es ético atender vía virtual. ¿Qué conocimiento tiene de esto a nivel mundial sobre la medicina virtual? Bueno, lo poco que sé, porque no es mi área, pero sí cuando me ha tocado ver emprendimientos relacionados a la salud, y que es la piedra de tope para este tipo de cosas, tiene que ver con que, digamos, cuál es la responsabilidad legal que tienen los médicos frente a distintos elementos. ¿A qué me refiero con esto? Que esto es lo que pasa, por ejemplo, en Chile cuando uno quiere lanzar una aplicación relacionada al mundo médico, uno dice, ya, pero ¿cuál es la responsabilidad legal del médico? Porque si yo voy a una consulta, y acá obviamente yo no desconozco la legislación que hay en El Salvador, pero sí uno tiene que preguntar cuál es el marco regulatorio, cuáles son las responsabilidades que están de por medio. ¿Por qué? Porque si yo me atiendo contigo virtualmente y eventualmente tu servicio me genera algún tipo de problema a continuación, ¿cómo puedo responder yo desde el punto de vista legal? Y eso es la traba para, digamos, muchos avances que se están haciendo con respecto al tema médico. Eso es todo lo que sé con respecto a ello cuando me ha tocado analizar este tipo de, digamos, de evoluciones en el mundo de la salud que están relacionadas al marco regulatorio y cómo eventualmente compensar a las personas que se vean, digamos que no se vean beneficiadas con un servicio. Gracias. Dice, ¿alguna recomendación que nos pueda dar para las empresas que nos dedicamos al rubro de la enseñanza? En este caso es bien específica, que es en el arte, es música y artes varias. Sí, bueno, una de las recomendaciones es que
hoy día este concepto de demanda que estaba hablando, detrás de ella hay necesidades. O sea, hay que pensar en esto, cuáles son las necesidades actuales que tienen las personas en los escenarios que estamos mencionando. Por ejemplo, yo les voy a contar la realidad de Chile. En Chile los colegios no están dictando clases y están todos los niños en las casas. Y eso es un desafío para, digamos, todos los que somos papás. Y al mismo tiempo, desde ese punto de vista, uno empieza a buscar en forma intuitiva cursos para que los niños puedan hacer de forma entretenida. Entonces, ahí es cuando uno dice, entonces, desde el punto de vista artístico, ¿puedo seguir funcionando? Y especialmente desde el punto de vista de educación, sí, puedo. Lo que hay que ver es cuáles son las necesidades actuales y poder ofrecer servicios para esas necesidades. Quizás son cursos más chicos, quizás son cursos más acotados o cosas por el estilo. Vale la pena mencionar esto. Cuando estamos hablando de educación virtual, los tiempos se achican, no tenemos tanto control sobre, digamos, sobre la capacidad de las personas de mantenerse frente a una pantalla, así que hacer quizás cursos más pequeños, más seguidos, donde hayan pequeños avances todos los días, sea una buena solución. Pero al final, la respuesta final es, veamos cuáles son las necesidades que tienen las personas hoy día bajo todos estos escenarios y de qué forma le podemos entregar un servicio que ellos sí quieran contratar. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro. De igual forma nos dicen, muy buenas tardes para ti. ¿Cómo ve el panorama para las consultorías en estos momentos? Consultorías en general, ¿verdad? Claro, depende de la consultoría y lo mismo que, digamos, con respecto a este tema del arte, que preguntaba por la educación y el arte, es lo mismo. Los que somos consultores tenemos que entender cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes y a partir de las necesidades actuales que tienen nuestros clientes, poder ofrecerles servicios a ellos. Entonces, desde ese punto de vista, si es que la consultora es genérica o se puede mover hacia áreas más específicas, vale la pena moverse hacia ellas. Por ejemplo, de hecho, este COV, Continuity of Business, es también uno de los servicios que yo hoy día estoy promocionando y vendiendo a través de mi consultora. Yo también soy consultor de empresas y vi que muchas empresas necesitaban analizar si es que continuar o no. Entonces las estoy ayudando a ellas desde ese punto de vista y en forma virtual. Entonces tiene que ver con eso, detectar cuáles son las necesidades y cambiar hacia ello. Lo otro, también hay que entender que hay empresas que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con aquellos proyectos de largo plazo? Hoy día es un muy buen momento para hacer evaluaciones y valorizaciones que toman tiempo porque las empresas van a decir, ok, si yo en octubre voy a estar como estaba, ¿qué hago por mientras? Y por mientras se puede ordenar la casa. Gracias. Nos están preguntando desde Facebook, ¿de qué manera podemos hacer para acelerar la demanda? ¿En qué sector de servicios profesionales tú nos recomendarías enfocarnos? Claro, con respecto a servicios profesionales en sí, siempre hay que estar mirando hoy día esto que mencionaba, que es la demanda. ¿A qué me refiero con demanda? Si es que yo hoy día tengo un producto, voy a pensar en quién hizo la pregunta sobre los servicios relacionados al arte. Yo hoy día puedo lanzar un producto y tengo que ir viendo si es que este tiene demanda o no, tratar de adelantarme. Y a partir de ello, empezar a determinar qué eventualmente productos yo puedo vender y cuáles productos dejar de vender. Hoy día nos estamos moviendo en base a eso y más que nunca. ¿Por qué? Porque nos estamos reinventando. De ahí también este concepto de usar el método Lean y empezar a hablar de mínimo producto viable, vale la pena tenerlo en cuenta. Pero en cuanto a servicios, hay que pensar en lo siguiente. ¿Qué necesitan las personas que están encerradas en sus casas, que no quieren salir? E inmediatamente los servicios que van a saltar bajo ese escenario son delivery, retiro, por ejemplo, algunos que estoy ayudando a gestionar aquí en Chile. Estoy asesorando a una empresa que hace reciclaje y junto con el reciclaje hace retiro de basura, pero el retiro de basura para reciclar. Pero al mismo tiempo, ya que está haciendo retiro, está llevando cosas. Entonces estamos fusionando el reciclaje con el delivery. Fíjense, ahí tenemos servicios. ¿Qué más necesitan las personas que están hoy día encerradas en la casa? Entretención. Y esa es la razón por la cual TikTok
una aplicación que a mí personalmente no le encuentro ninguna gracia, pero ha tenido un crecimiento explosivo. Claro. Ahí, claro, entra la educación, no sé, la educación de arte, lo que tiene que ver con clases de educación física, ayuda psicológica a través de internet, etcétera. O sea, hay que preguntar cuáles son las necesidades de las personas bajo los escenarios que estamos mencionando. Gracias. También nos están preguntando, dice, en el caso de un dueño de una empresa que tiene un nivel de endeudamiento que lo ahoga y no tiene acceso a un capital de trabajo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Sería cerrar o cuál? Sí. Que la demanda de su industria, el quebras en Salvador, pero debiera ser una opción. La opción siempre va a ser minimizar las pérdidas y soltar en el momento adecuado. Si es que yo hago una evaluación y veo que en la evaluación, por ejemplo, en un año más vas a estar peor de lo que estás hoy día es el momento de soltar eso. O sea, en otras palabras, es decir, este es el momento para decir, bueno, hasta acá nomás llegué. Si es que tengo demanda, o sea, estás en un sector donde la demanda está aumentando, pero a ti te pilló muy mal, eventualmente vender la empresa a la competencia o buscar un partnership podría ser una solución. Todo eso va a depender de la demanda. Si es que tienes baja demanda y alto endeudamiento, todo indica que hay que hacer un plan de retiro para, digamos, para ver qué pasa, o sea, para retirarse. Y por otro lado, si es que hay demanda y tienes pocos recursos, yo evaluaría el concepto de un partnership por ahí o eventualmente buscar un socio que le pueda inyectar capital de nuevo a la empresa. Gracias. Hay muchas consultas, Alejandro, que nos están diciendo en sectores específicos que cómo ves tú el panorama para ciertas industrias. Entonces, para no irte siendo una por una, te las voy a unir. Sería, ¿cómo ves tú el panorama para la industria textil, para construcción, para los productos de hogar, para la industria de productos de hogar y también para las financieras? Aquí hay, claro, hay dos industrias que no se ven muy bien, de hecho, que es la construcción y la industria textil. Esas son dos industrias que hoy día van a presentar problemas porque todas las restricciones que hoy día hay y también la gente quedándose en casa también empieza a demandar menos, digamos, ropa, etcétera, etcétera. Entonces ahí está. Pero, ojo que tenemos que pensar que qué es lo que va a pasar después de un año más. O sea, en un año más todo esto eventualmente debiera ir mejorando. Mientras tanto, de aquí a un año más, son dos industrias que sin duda van a estar restringidas. Con respecto a los artículos de aseo del hogar, esos tienen una alta demanda hoy en día, están creciendo y son empresas que debieran apostar a posicionarse. Hoy día el aseo del hogar, el hecho de que las personas estén dentro del hogar y el hecho de que también psicológicamente ayude mucho limpiar, fíjense que son elementos que a nosotros nos van a permitir, o sea, que nos permiten adelantarnos y decir, vamos a tener una alta demanda. Y por último, en la última industria, se me fue, era la industria de servicios financieros. La industria de servicios financieros está restringida, está bastante restringida. ¿Por qué? Porque está relacionado con la capacidad de las personas de generar ingresos. Lo que yo desde el punto de vista de servicios financieros, lo que hago es prestar dinero o entregar un servicio que me pagan regularmente y dentro de ellos a veces hay un costo. Hoy día, como el empleo se está restringiendo, también la gente no va a estar dispuesta a tomar, digamos, créditos o cosas por el estilo. Gracias. Dice, convivir con la crisis, las empresas que tanto se afectarán dice, ¿cómo vivir con la crisis para las empresas que tanto se verán afectadas económicamente al futuro? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a cualquier tipo de empresas? Bueno, junto con todos estos elementos, tenemos que tener en consideración lo siguiente: cómo son nuestros procesos productivos y si es que esos procesos productivos, cómo los puedo hacer para que sean hoy día seguros para mis trabajadores. O sea, eso también es clave. En la medida que yo logro tener, por ejemplo, procesos productivos que son, digamos, que no tienen riesgo para los trabajadores, hay distancia entre ellos, pongo, no sé, todas las medidas necesarias para que ellos estén seguros, yo voy a tener una empresa que eventualmente está funcionando.
Les puedo contar también qué es lo que ha estado pasando acá en Chile, si es que sirve para responder esto. En Chile, la mitad de la población, el 48% de la población, está concentrada en lo que se llama el Gran Santiago. En la capital, Santiago de Chile, está concentrada, vive casi toda la población. El problema está que ahí también es donde están los contagios y también donde está la producción. Y eso implica que al haber contagios digamos, y se cerró, porque hoy día Santiago de Chile entró en cuarentena total, está todo paralizado, tampoco se puede producir. Y eso ha tenido muchos beneficios para todas aquellas industrias que están en la periferia de Santiago de Chile. O sea, aquellas industrias que trabajan fuera digamos, de las zonas pobladas, que las satisfacen de todas maneras, y tienen sus trabajadores y tienen espacio para poder generar lugares de trabajo seguros. Fíjense que son empresas que eventualmente hoy día se están manteniendo, van a lograr sobrevivir, etcétera. Así que por ende el cuidado de los trabajadores pasa a ser clave en estos escenarios. Gracias. Dice, excelente exposición. Honestamente quisiera que esté equivocado, pero está lejos de ser así. Un país como el nuestro, ¿qué debería de hacer para poder sobrevivir para el 2021? ¿Cuáles son los ejes principales para generar empleos y economía? Sí, desde el punto de vista económico, lo que hoy día el objetivo va a ser el siguiente. Número uno, desde el punto de vista de políticas públicas, el objetivo primero que nada es tratar de que todo lo que tenga que ver con lo que tenemos que hacer nosotros, la distancia social, lavarnos las manos continuamente, todo eso nos va a ayudar a nosotros a que el número de contagiados se mantenga, digamos, bajo. La idea es, si vamos a estar un año con esto, la idea es que los contagios sean lo menos frecuente posible. Si es que vamos a tener contagios, que eventualmente estos se distribuyan a través del tiempo. ¿Y cómo los podemos describir a través del tiempo? Manteniendo distancia social, 2 metros por lo menos, lavarse bien las manos, cuando uno va al comercio, poner, digamos, estos lugares, señor, espere usted acá, que no entre más de una persona o dos personas a la tienda, dependiendo del tamaño de la tienda. Por lo menos aquí en Chile la gente ha sido bastante ordenada. El otro día fui a comprar un atril para el celular, para poder hacer, digamos, estas charlas, y me tocó esperar afuera y había una cola, entonces una fila, y cada 2 metros habían, digamos, unas X, todo muy respetuoso. Eso es una forma. Desde el punto de vista, ¿qué es lo que tienen que hacer las políticas públicas? Fomentar todo eso, educar a la población, incentivar, liderar para que todos tengamos ese comportamiento. Y segundo, de un punto de vista mucho más práctico, tienen que aumentar el número de camas y el número de ventiladores, de manera tal que, según el número de enfermos que haya, eventualmente poder satisfacer a ellos. Estas son las dos estrategias que están dando resultados en todas las economías, que es aumentar la capacidad hospitalaria y al mismo tiempo mejorar cómo nos estamos comportando con todo esto para que los contagios sean diseminados a través del tiempo. Eso es, y lo otro, ir en ayuda, obviamente, de las personas y las empresas, especialmente las pymes, que son las que terminan generando mayor cantidad de empleo. Esas son. De hecho, desde el punto de vista de políticas públicas, el concepto de entregar dinero a través de capital de trabajo es fundamental hoy día para mantener a muchas empresas funcionando. Gracias. Hay muchas preguntas, Alejandro, que nos hablan sobre las restricciones que como país estamos teniendo ahorita, porque solo está trabajando salud, alimentos y digamos que seguridad, pero todo lo demás está paralizado. Entonces, ellos están preguntando que cuál sería tu recomendación en diferentes rubros como para reinventarse. Sí. Bueno, lo más importante es mantener resguardado a los trabajadores y a nuestros clientes. Si hoy día están en un escenario de lockdown, como el que estamos, el que se inició, de hecho, en toda la región metropolitana de Santiago, la capital de Chile, fíjense que si están en un escenario de lockdown, tenemos que tener conciencia de esto, no son eternos, no podemos estar un año eventualmente restringidos. A mí me gustaría que fuera así y que el número de muertes y el número de contagiados logremos disminuirlo. Es un escenario, el lockdown, de mantenernos todos en las casas, es un escenario que a mí personalmente yo prefiero. Pero cuando hago todos los análisis y uno saca todas las cuentas, es poco probable poder mantenerlo. Por ello, vamos a llegar a un punto en que tenemos que convivir con el COVID.
¿Qué implica convivir con el COVID? Implica que yo, desde mis trabajadores, cómo funciona mi empresa, si es que van a volver a trabajar a mi empresa porque lo van a hacer en algún momento, tengo que preparar todos los protocolos para que las empresas funcionen bien. Si es que los escritorios estaban muy cerca, tienen que estar más alejados. Si es que una persona atendía público, hay que ponerle una ventana adelante o algo para que no, digamos, no se contagie con alguien que llegue. Y por otro lado, también cuidar a nuestros clientes. No entran más de tantos a la tienda. Señor, si usted va a hacer una fila, hay que marcar las X en el suelo. Espera acá, usted espera allá. Poner los protocolos, etcétera. El escenario de lockdown no se puede mantener a través del tiempo, así que por ende la recomendación hoy día para las empresas es que empiecen a planificar de qué forma van a volver a funcionar, y ese cómo van a volver a funcionar tiene que tener foco en las personas, sus trabajadores y los clientes. Gracias. Tenemos dos preguntas que me parecen sumamente interesantes. Primero, ¿se puede adecuar mejor para la forma de realizar una evaluación para ver si es sano retirarse o evaluar continuar en marcha con la empresa? Sí, claro, lo primero es el escenario digamos que fui presentando, que está relacionado a los tiempos, es un análisis de lo que aparece, lo que dicen los principales expertos y las principales fuentes, las más confiables, con respecto a en qué momento terminaría todo esto, cuándo habría, digamos, soluciones para, por ejemplo, un remedio paliativo, etcétera. Así que, por último, ya tenemos los plazos. Esos son los plazos que hoy día, si ustedes hacen una investigación también, desde hacen una investigación, van a llegar a plazos muy similares. Entonces ya tenemos el plazo. Y ahora la pregunta es, ok, ¿cómo eventualmente con una demanda restringida, eventualmente logro llegar al final de todo esto y en qué calidad llego? Y esas son las respuestas que nos van a permitir a nosotros saber si es que realmente vale la pena hoy día parar y para volver, o eventualmente, digamos, seguir, digamos, continuando. Pero ya tenemos el escenario y el resto está relacionado a la demanda. Gracias. La siguiente pregunta viene de Facebook y dice, si tienes demanda y luego viene la escasez, ¿qué poder hacer o cómo prepararte? Sí, ya, ese es parte del juego de estimar la demanda, que si nosotros estamos estimando la demanda y ella va hacia abajo, o sea que en algún momento se va a producir escasez perdón, digamos, no va a haber más demanda, yo me estoy adelantando a ella. Eso es, digamos, como la primera parte, y ya eso es lo que tratamos de adelantarnos. Pronosticar la demanda, si es que se mantiene horizontal, bien; si va hacia arriba, mejor todavía; si es que estaba disminuyendo, ok, hay que preguntar si es que en este espacio de tiempo logra caer lo suficiente. Y con respecto, si es que nos referimos a la escasez desde el punto de vista de proveedores o insumos, también es un elemento crítico que tenemos que tener en consideración, que va a hablar, ¿no es cierto?, de nuestra viabilidad. Cuando hacemos los análisis de viabilidad, los costos de los proveedores van a estar ahí de por medio. Y por otro lado, claro, al estimar la demanda, está el otro concepto, los tres conceptos de escasez que podríamos estar refiriéndonos, que es cuánto es el número de personas que van a dejar de tener trabajo y eventualmente van a caer. Dentro de ese punto, sí les puedo adelantar lo siguiente. Dentro de los análisis que realicé, para que hagan sus cálculos, no lo hice digamos, para esta charla y El Salvador en particular, pero sí lo pueden hacer ustedes. Cada trimestre de lockdown significa una caída del PIB entre 8 y 13%. Eso es de PIB trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes empezaron, digamos, su lockdown, hoy día su economía está cerrada, ese trimestre en el que hoy día ustedes están, va a caer entre un 8 y un 13%. Entonces ya tienen la primera caída entre un 8 y un 13%, y de ahí en adelante hay que estimar cuánto es el empleo que va a haber, y si yo estimo el empleo, cuántos son los ingresos. Y con eso yo voy a poder determinar si es que van a haber rentas que me van a poder comprar el servicio. Cada trimestre va a caer entre 8 y 13% de lockdown, por eso también es un escenario poco probable. Conviviendo con la crisis, este 8 a 13% se disminuye inmediatamente a la mitad.
a rangos entre 4 y 7%. Entonces, esos son los rangos que tenemos que manejar. Para que ustedes se hagan una idea, en Latinoamérica se espera una caída del PIB 2020, vamos a estar todos, digamos, con PIB negativo, más o menos Chile, para contarles, va a estar menos 3,5%, Argentina menos 5 y tanto, etcétera. Así que si empezamos a sacar un promedio, vamos a estar con una caída más o menos del PIB de menos 4%. Esto es un buen escenario como para poder estimar, ok, si el PIB cae un 4%, ¿cuántos son los empleos que se pierden? ¿Cuántos son los ingresos que quedan? Y si es que esos ingresos me permiten a mí eventualmente tener la demanda necesaria para vender mi producto. Nos hacen una pregunta muy específica a los temas que tú nos estabas hablando en tu ponencia y dice que ¿dónde están justamente los cuadrantes de decisión? Si podrías ampliarnos un poquito sobre esto. En este caso lo que estoy haciendo es un modelo que está relacionado a diferentes industrias. Y como está relacionado a diferentes industrias y no en una en particular, sí generé una matriz que es completamente distinta. Sí me fui por un lado de una matriz de decir, ok, si estas son las variables importantes, ¿dónde eventualmente qué es lo que pasa con aquellas empresas que tienen demanda y el juego de capitales? ¿Qué es lo que tendrían que hacer con respecto a ese espectro? O sea, en otras palabras, no es una matriz de decisiones propiamente tal para una empresa en particular, de un caso en particular, sino que fue una derivación, digamos, un inicio para poder determinar, bueno, cuáles son los escenarios probables, cuál es el plazo y a partir de ello cuáles son las principales variables que tengo que tener en cuenta. Teniendo esas variables, generó un modelo que tiene que ver con una matriz y esta matriz está relacionada tanto con la demanda como con las necesidades de recursos financieros. Y a partir de ello, cuál es el espectro que nos enfrentamos nosotros y con eso ya podemos empezar a tomar decisiones de continuidad o no. Gracias. Seguimos teniendo muchas preguntas de diferentes rubros. ¿Cuál es tu parecer? Han aparecido 3 rubros más, que es educación, el área de automóviles o la industria de automóviles y también que cuál es tu percepción y sobre los combustibles y lubricantes. Con respecto al área de educación, está teniendo éxito o está teniendo, digamos, en realidad no ha tenido éxito todavía, pero sí está teniendo aceptación y la aceptación es el primer camino hacia, digamos, hacia un aumento de la demanda de todo lo que tiene que ver con cursos virtuales, charlas virtuales, etcétera. Cada vez tienen más aceptación y de ahí en adelante va a venir un cambio, sin duda. Sí que el tema de educación, mientras sea virtual y se esté adelantando a lo que esté pasando, yo lo veo como una oportunidad. Y ojo, y esto también lo voy a comentar solamente como desde el punto de vista de docencia, no hemos sido capaces todavía de generar un modelo educativo que se ajuste a los tiempos modernos. Y hoy día queda súper claro con todo lo que está pasando con respecto a esto. Por ejemplo, los juegos de negocios, los juegos de negocios virtuales es una buena forma de enseñar y no los hemos explotado para nada. Seguimos, digamos, con estas ponencias, etcétera, que para casos específicos como estos, espectaculares, pero para enseñar en el día a día, no. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día hay oportunidades para reinventarse. Este es el momento para proponer formas nuevas y a partir de ello generar oportunidades. La educación no va a cesar, digamos, en todo este periodo, solamente está mutando. Con respecto a los automóviles, hay dudas cuando uno analiza las cifras, porque la venta de autos nuevos ha ido cayendo, pero la venta de autos usados ha ido aumentando. Entonces, lo que nos termina diciendo esta mezcla de cifras es que aquellas personas que tienen menos ingresos hoy día quieren tener un automóvil o una forma de transporte que no sea el transporte público. Y vale la pena decir que, claro, aquí hay un retroceso con todo una moda ecológica de decir, trata de no usar tu auto, usa el transporte público. ¿Por qué? Porque hoy día, sin duda, digamos, en un escenario de COVID, el transporte público es uno de nuestros grandes enemigos. Entonces, a partir de ello, las personas que usan transporte público están queriendo tener autos, por lo menos así lo está demostrando un juego de demanda. Los autos nuevos, la demanda por autos nuevos ha ido cayendo y la demanda por autos usados está aumentando. Eso es. Y con respecto a lubricantes y combustibles, va a depender del lockdown. Nosotros estamos
viendo algo que es sin precedentes, que yo como economista, la verdad, no dejo de sorprenderme, que es el precio del petróleo. Los lubricantes están relacionados también, están correlacionados al precio del petróleo. Fíjense en esto, por primera vez en la historia, hoy día, por primera vez en la historia, los países petroleros están complicados por la demanda. Nunca antes había pasado esto, y no solamente eso, en la década del 70 generaron una recesión en base a una restricción de la oferta, y la OPEP durante décadas ha manejado el precio disminuyendo la producción. Hoy día, inclusive países que han estado últimamente desalineados con respecto a la OPEP, como lo fue Arabia Saudita, que es miembro, y otros países que no son miembros, pero han llegado a acuerdos, como el caso, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, México también creo, fíjense que a disminuir la producción. México sabemos que está negociando otra cosa, pero Estados Unidos y Arabia Saudita han disminuido la producción, y aún así el precio del petróleo no sigue subiendo. ¿Por qué? Porque nadie está necesitando petróleo hoy en día. Entonces, el caso de petróleos y lubricantes está relacionado con en qué momento nos vamos a empezar a mover, en otras palabras, en qué momento se va a superar toda esta crisis, y eso, por lo menos los escenarios más positivos, son marzo del 2021. Gracias. Justo agarrando la última parte de hablando de fechas y de términos quizás, hay una pregunta que nos dice, según tu análisis, ¿cuánto tiempo pasará para que El Salvador o en realidad Latinoamérica, que tiene economías muy parecidas, se recupere económicamente? Sí, acá el 2023, y esto es como la mala noticia, es muy probable que antes del 2023 no podamos hablar de un momento de post-COVID, y eso nos afecta mucho a toda Latinoamérica, El Salvador, nosotros acá en Chile también. Todos nosotros, de México hacia abajo, somos economías dependientes del escenario internacional. ¿Por qué? Porque producimos materias primas, porque estamos relacionados con con el turismo. Son dos elementos que para nosotros el tema internacional es increíblemente relevante. Entonces, hoy día, inclusive encontrándose un remedio paliativo, algunas exportaciones y el turismo va a seguir restringido. ¿Por qué? Porque al menos que haya una solución mundial, al menos que cesen los casos a nivel mundial, tanto el turismo como, digamos, las exportaciones van a estar algo contraídas. Encontrándose una vacuna, hay muchas exportaciones que se van a reactivar, pero el turismo va a seguir siendo, digamos, va a seguir rezagado. Y eso implica que también vamos a tener unos años todas nuestras economías. En Latinoamérica, el turismo es relevante. Para algunas es más relevante que otras, pero absolutamente para todas es relevante. Aquí en Chile, que tenemos el peor índice de turismo que hay, el turismo que hacemos nosotros es muy malo, pero aún así lo único que tenemos son lugares muy bonitos que invitados todos a visitarlos cuando todo esto pase. Pero a nivel de servicio, mal acá en Chile, aún así uno sabe que el turismo va a estar restringido y para nosotros es importante. Así que antes del 2023 no vamos a estar hablando de una recuperación completa de todas las economías. Gracias. La siguiente pregunta, Alejandro dice, las fintechs son primordiales para hacer crecer las empresas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Espectacular. Yo personalmente trabajo mucho con startups. Estoy trabajando mucho con startups acá en Chile desde hace muchos años que digamos que el tema emprendimiento en Chile ha tomado fuerza. He tenido la suerte de participar en él, imagínense, desde el mundo de las .com. Desde esa época, con las .com, que yo ya me empecé a meter en este mundo de las Venture Capital, yo participo del mundo de las Venture Capital, y no, espectacular. Todo lo que tiene que ver con tecnología, fintech y las startups, súper bienvenidas, encuentro que son lugares muy atractivos, y sobre todo, ¿a qué me refiero también con esto? Una, las fintech hoy día son mucho más importantes que lo que son los bancos presenciales, etcétera, porque estamos mostrando que hoy día la gente lo que necesita son servicios a través de internet y elementos que sean mucho más rápidos. Hoy día están ganando y hoy día tienen la oportunidad de posicionarse en el mercado. Ahí hay un aumento de demanda importante. Segundo, todas aquellas startups para los que están pensando también en invertir, fíjense que este es un muy buen momento para invertir en ellas. ¿Por qué? Porque una startup hoy día que está desarrollando un producto o un servicio o una tecnología disruptiva, le va a tomar por lo menos un año o más en tenerlo listo.
Entonces hoy día es un muy buen momento para invertir en ellas, en sus modelos de negocio, ordenar todo esto, empezar a probar algunas cosas en forma tímida hasta llegar hasta el final. ¿A qué me refiero con esto? Si es que no hubiese COVID y ustedes invierten en una startup, hoy en día de todas maneras tienen que probar el producto. Y para probarlo se hace, digamos, de a pocos, digamos, de a pocos paquetes para ver cómo está respondiendo la demanda. Esos pocos paquetes se pueden aplicar hoy en día, así que las startups también son un excelente momento para invertir. O sea, yo las recomiendo. Muchísimas gracias. También nos están siguiendo con el rubro financiero. Hay una pregunta que dice, ¿es conveniente invertir en fondos de inversión inmobiliarios bancarios con una tasa del retorno del 5% o será más conveniente en la economía real? A ver, es complicado poder dar una respuesta porque, claro, una tasa del 5%, dependiendo si es que fuera anual, o me imagino que es nominal mensual, también depende de cuánto es la inflación que están teniendo. Entonces, como para poder responder, bueno, cuál es la relación entre la tasa que están teniendo menos la inflación para llegar, digamos, a la tasa real. Ese es como lo primero. En relación al mercado inmobiliario, hoy día está completamente restringido y puedo contar la experiencia acá en Chile. En Chile, el análisis que he hecho sobre el mercado inmobiliario demostraban que el precio de los bienes inmobiliarios estaban sobrevalorados más o menos en un 20%. Y uno dice, ya, pero ¿por qué sobrevalorados? Porque hay una relación entre los créditos hipotecarios y las inversiones inmobiliarias con respecto a los valores inmobiliarios. Como hay demanda con respecto a ellos y la gente dice, no, esto a mí me interesa mucho más que, por ejemplo, invertir en la bolsa. ¿Por qué? Porque un terreno yo lo puedo tomar, yo lo puedo ver, yo digo, acá está, y si compro acciones de la bolsa, yo no sé dónde están, a mí es un valor como mucho más, no sé, etéreo. Entonces, desde ese punto de vista, las inversiones inmobiliarias han estado compitiendo con el mercado de capitales. Desde ese punto de vista, cuando uno mira los análisis, uno llega a la conclusión de que había un sobrevalor de un 20%, por lo menos acá en Chile. Y lo que tenemos acá en Chile es una caída más o menos de un 20% de los valores inmobiliarios a la fecha. Y eso demuestra que efectivamente, entonces la respuesta vendría siendo, yo diría qué es lo que está pasando en El Salvador. Desgraciadamente no tengo cifras ni analicé cifras como para dar esta respuesta, pero sí puedes ver cuánto han caído los precios de que inició esta crisis y a partir de ello tú puedes determinar cuánto estaban sobrevalorados eventualmente los proyectos inmobiliarios y a partir de eso decidir si es que invertir o no. Si es que los precios de inmobiliarios no han caído, es una muy buena opción para invertir, digamos, en un fondo inmobiliario. Si los precios inmobiliarios han caído, eventualmente no invertiría en fondos de inversión y lo que haría es, en vez de recomendar economía real y economía inmobiliaria, perdón, o inversiones inmobiliarias, sería fintech o startup. Una invitación a revisar el catálogo de empresas que hay en el mundo de las venture capital y eventualmente aventurarse por ahí. Hoy día los riesgos son tan similares que vale la pena también empezar a mirar ese rubro en forma seria. Gracias. En aras del tiempo, Alejandro, y respetando el espacio que tú nos has brindado, voy a hacerte dos preguntas para que vayamos finalizando con el webinar. Nos están preguntando que cuál es tu opinión sobre los negocios multinivel. Bueno, hoy día está restringida la demanda, pero también empieza, digamos, a aumentar por otro lado el concepto de necesidad de trabajo. Así que muchas personas pasan, de hecho, por ejemplo, solamente para contarles algo, acá en Chile cuando una persona, digamos, la desvinculan de una empresa, estadísticamente es muy raro que pase a ser desempleado, porque esa persona por lo general empieza a hacer otras cosas y que pasa a ser independiente. Entonces, lo mismo pasa, cuando tenemos una caída del PIB, lo que vamos a tener es desempleo y con ese desempleo también personas que están mucho más interesadas en ingresar en este tipo de negocios y eso es lo que lo hace atractivo. Pero al final del día, al igual que cualquier otro negocio, la demanda termina mandando. Así que hay que analizar la demanda para determinar si es que eventualmente va a ser un buen negocio, si aumenta, digamos, el número de personas que pueden participar de los negocios multinivel. Gracias.
En tu ponencia tú nos hablabas o diste un término que era el juego de negocios. Hay personas que nos están preguntando a qué te referís con eso y si por favor podrías explicarnos un poco más. Juego de negocios, no, tendría que ver la presentación. O sea, no me referí en ningún momento desde un punto de vista técnico, digamos, sino que hablando seguramente coloquialmente, como refiriéndonos a que hoy día lo que tenemos que hacer es esto. Pero como juego de negocios no lo manejo desde un punto de vista académico ni técnico, sí la teoría de juegos, pero que es completamente diferente. Y hoy día no he hablado de teoría de juegos, por lo menos para esta presentación no hay ningún modelo relacionado a teoría de juegos, sino que simplemente he visto cuáles son las probabilidades de ocurrencia, digamos que con respecto a los escenarios a esto, y cómo eventualmente poder continuar en los negocios con los escenarios que se están planteando. O sea, lo primero fue determinar el plazo, de ahí determinar cuáles son las variables críticas, y a partir de esas variables críticas poder ofrecer una matriz donde eventualmente podamos tomar decisiones en base a la continuidad. Y de ahí en adelante seguir trabajando sobre ello. Solamente eso. Gracias. Para cerrar, Alejandro, ¿podrías darnos tu recomendación de cómo considerarías como economista que debería de ser la reapertura de industrias para reincorporarnos a la economía? El, en, desde mi punto de vista, creo que lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de gestión pública, de políticas públicas, es resguardar la seguridad de trabajadores y de las personas. Y a partir de ello, dejar a las empresas hacer lo que las empresas saben hacer. ¿A qué me refiero con esto? Hoy día, que los gobiernos eventualmente nos digan, no, tú tienes que hacer esto y lo vas a hacer de esta forma y de esta otra forma, eso está trayendo más problemas que soluciones. Pero si los gobiernos nos dicen a nosotros, tú tienes que cuidar a los trabajadores tienen que estar en ambientes donde se puedan mover, donde eventualmente haya distanciamiento social, donde trabajen en forma segura, fíjense que fijando las reglas con las cuales tenemos que actuar, hay que dejar a los emprendedores y a los empresarios hacer lo que sabemos hacer. Me voy a subir al carro también de los emprendedores y decir, ok, yo también tengo de necesidades, las quiero llevar adelante. Si cuido a mis clientes y cuido a mis trabajadores, voy a encontrar la forma de hacerlo. Recuerden esto es tan nuevo que nadie tiene una respuesta y lo único que podemos hacer es mirar qué es lo que estaba haciendo China hace 3 meses atrás, qué es lo que estaban haciendo en Europa hace 2, 3 meses atrás, y en base a eso tratar de ver qué es lo que realmente podemos hacer nosotros. Hoy día no tenemos más respuestas que eso, así que por ende hay que dejar la innovación en manos de quienes sabemos hacerla. Y lo que sí tenemos que tener mucho cuidado, y esto lo digo con mucha responsabilidad, cuidar a nuestros trabajadores y cuidar a nuestros clientes, porque de esa forma vamos a también cuidarnos entre todos. Esa vendría siendo la lección. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido sumamente enriquecedora tu ponencia. Nos has abierto la mente para cómo seguir con nuestros negocios, ¿verdad? Que era el fin de tu presentación. También quiero agradecerle a los 436 espectadores que tuvimos conectadas a través de nuestras 2 plataformas de Zoom y de Facebook Live. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos al webinar de la siguiente semana, que será el miércoles 20 de mayo a las 11 de la mañana, hora El Salvador. De igual forma, invitarlos a que si quieren ser parte de la gremial más representativa de El Salvador, que es Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, no duden en contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales o en cualquiera de estos números de teléfono o de escribirnos un correo, y para nosotros será un placer poder atenderlos. No sé, Alejandro, si quieres despedirte de nuestros espectadores. Sí, muchas gracias a todos. Y solamente pedirles que cuidémonos entre todos. Esta crisis, todo lo que está pasando, va a ser del tamaño de nuestros egos. Así que este es el momento también de pensar en los vecinos. Si me cuido yo, te estoy cuidando a ti. Así que cuidémonos entre todos, porque esta crisis la vamos a superar todos juntos. Y por todos juntos, no es solamente ustedes en El Salvador, nosotros acá en Chile,
sino que el esfuerzo que hagamos a nivel mundial va a estar ayudando a todos en este momento. Así que eso, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la paciencia en tratar de entender a un chileno hablando, sé que es complicado, así que eso, solamente agradecerles por todas sus consultas, su participación y que nos sigamos cuidando entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Recordarles que si gustan volver a ver esta ponencia o cualquier otro de los webinars que les hemos brindado, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por seguir consumiendo todo el contenido que el Centro de Formación Empresarial de Cámara de Comercio e Industria de El Salvador hace para ustedes. Gracias a estos grandes ponentes que tenemos con nosotros. No me queda más que despedirme y agradecerle a todo el equipo de Cámara de Comercio que hace posible que estos webinars se lleven a cabo. Así que feliz tarde, que tengan un muy buen provecho y nos vemos hasta la próxima semana. Descansen.